Nunca me han gustado las noches de verano. No por el calor sofocante, sino por el silencio que trae. Un silencio tan denso que parece absorber todo sonido, dejando solo el pulso de mi propia sangre contra mis tímpanos. Esa noche, sin embargo, el silencio se rompió. Ojalá no lo hubiera hecho. Estaba solo en la casa de campo de mi abuelo, una estructura de madera que crujía como un esqueleto al viento. Cerca de las 3 de la madrugada, siempre es a las 3, ¿verdad?, me despertó un sonido que no reconocí. No era el crujido de la casa, ni el viento. Era un zumbido. Un zumbido bajo, constante, como el de un transformador eléctrico sobrecargado, pero parecía venir de dentro de la casa. Me levanté de la cama, descalzo, y el frío de las tablas del suelo me subió por las plantas de los pies, un escalofrío que no era solo por la temperatura. La luz de la luna apenas se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas y torcidas que parecían moverse. Abrí la puerta de mi habitación. El sonido era más fuerte ahora, vibrando en el pecho. Me acerqué al pasillo, la garganta seca, sintiendo el aire espeso y pesado, como si la presión hubiera bajado de golpe. El zumbido me guiaba hacia la escalera principal. Y entonces lo vi. O más bien, vi su reflejo. En el pequeño espejo ovalado que cuelga torcido al final del pasillo, vi que una luz muy tenue, de un color naranja sucio, pulsaba rítmicamente. No era una linterna. Era algo que estaba quieto en el rellano de abajo. Mi respiración se cortó. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. Mientras mis ojos intentaban descifrar la forma detrás de esa luz, el zumbido cambió. Se hizo más agudo, más rápido, y se mezcló con un nuevo sonido, un rasguño lento y húmedo, como si algo estuviera arrastrando uñas largas y desiguales sobre la madera. El miedo me congeló. Mis pies estaban pegados al suelo. Y justo en ese instante, la luz naranja pulsó con más intensidad, y pude ver la silueta proyectada en la pared del fondo. No era la de una persona. Era demasiado alargada, demasiado delgada, con unas extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Luego, el zumbido se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero era 1.000.000 de veces peor que el anterior. La criatura se había dado cuenta de que yo estaba allí. Y lo supe. Lo sentí en el estómago como un puñetazo frío. Estaba subiendo la escalera. El primer golpe sordo en el primer escalón resonó en el pasillo como un disparo, y luego el segundo, y el tercero, lentos, pesados, subiendo directamente hacia mí. Los golpes en la escalera eran lentos, metódicos. Parecía que la criatura estaba saboreando cada ascenso, cada escalón crujiendo bajo un peso que no podía ser humano. La luz naranja había desaparecido por completo, lo cual era 1.000.000 de veces peor. Ahora, solo había oscuridad y ese sonido, golpe. Crujido. Pausa. Golpe. Crujido. Pausa. Retrocedí un paso, sintiendo el marco de mi puerta de madera fría contra mi espalda. Mi mente gritaba, corre. Escóndete. Pero mis pies seguían anclados. El miedo no es un paralizante, es un ancla pesada que te arrastra hacia el fondo. El olor llegó antes de que la criatura asomara. Un hedor denso, como a hierro oxidado, moho antiguo y, lo más nauseabundo, a leche cortada. Era un olor a podredumbre húmeda que me raspó la garganta. Finalmente, el último golpe sordo en el rellano. Hubo un silencio breve, pero esta vez, no era el silencio de la noche. Era el silencio de una bestia acechando a su presa. Sentí el aire caliente y viciado moviéndose en el pasillo, justo más allá de mi puerta. Era tan denso que pensé que podría cortarlo. Y entonces, escuché un sonido diminuto, un jadeo o silbido, que no venía de su pecho. Venía de la pared. Parecía que estaba oliéndome a través de la madera.
En ese instante de terror puro, la parálisis se rompió. La vida me exigió actuar. Giré en redondo, cerré la puerta de un golpe que resonó como un trueno y, de inmediato, me lancé hacia la ventana. La cerradura de la puerta no era nada, solo un pestillo viejo y débil. Escuché el primer golpe demoledor contra la madera detrás de mí. No era un empujón. Era la embestida de algo con una fuerza brutal. La puerta se pandó hacia adentro, y un escalofrío helado recorrió mi espalda mientras una astilla afilada salió disparada de la parte superior del marco, cayendo al suelo. Sabía que esa puerta no aguantaría más de 3 o 4 golpes. La ventana era la única salida. Estaba atascada. Tiré del marco con todas mis fuerzas, mis dedos resbalando en la madera. Golpe 2. El pestillo de la puerta se dio con un clic espantoso. Pude escuchar la madera rompiéndose en fibras y pude sentir el aire helado que ahora se colaba por la grieta. Finalmente, la ventana se abrió de golpe con un chillido ensordecedor de las bisagras oxidadas. Me lancé hacia afuera, sin importarme si caía mal, sin importarme el cristal roto. Caí sobre la tierra blanda del jardín, raspándome las rodillas contra las pequeñas piedras. Mientras me levantaba y corría hacia el límite del bosque, miré hacia atrás. La puerta de mi habitación ya no estaba. Había sido arrancada de sus bisagras y yacía en el suelo del pasillo como un trozo de papel arrugado. Y en el umbral, recortada contra la penumbra del interior, la vi. Era blanca, huesuda y tenía una especie de vestidura andrajosa. Sus extremidades eran extremadamente largas, terminando en unas manos con dedos finos y excesivamente largos. Lo que me hizo vomitar el miedo en la boca fue su rostro, era completamente liso. No tenía ojos, ni nariz. Solo una boca estirada que parecía una cicatriz horizontal que comenzaba a abrirse lentamente. No emitía sonido. Solo se quedó allí, y sentí que estaba mirándome, aunque no tuviera ojos. Entonces, la boca se abrió aún más, mostrando una negrura absoluta, y de ella no salió un grito. Salió el zumbido. El mismo zumbido bajo, eléctrico, que me había despertado, pero ahora era inconfundiblemente una risa. Una risa que vibraba en el aire y que me decía, no puedes escapar. Empecé a correr como nunca en mi vida, internándome en la oscuridad del bosque. El bosque. Me lancé a la espesura sin pensar, las ramas me arañaban la piel y los pies descalzos tropezaban con las raíces gruesas que se hundían en la tierra. La noche era una cortina de tinta aquí dentro. No había luna, solo la oscuridad sofocante que olía a tierra mojada y pinos viejos. Corría no hacia un lugar, sino lejos de la casa. Detrás de mí, ya no escuchaba los golpes pesados en la madera. Ahora, lo que escuchaba era peor, un sonido de deslizamiento y arrastre en el césped, seguido de un silencio roto cuando el ser entraba en el follaje. Parecía moverse con una velocidad antinatural, un susurro constante que me decía que estaba acortando la distancia. Me obligué a frenar un momento, escondiéndome detrás del tronco de un roble enorme y rugoso. El sudor frío me empapaba la ropa, y mi respiración era tan fuerte que temí que la criatura la escuchara. El zumbido ya no venía de su boca. Ahora, estaba en el aire mismo, una vibración tan baja que no la oía con los oídos, sino con las costillas, en el centro del pecho. Cerré los ojos, intentando desesperadamente escuchar. Y lo que oí, me paralizó por segunda vez en la noche. No eran pasos. Era el sonido húmedo de algo chocando contra la corteza de los árboles. Toc, toc, toc. Pero era demasiado alto. Parecía moverse por encima de mí, usando las ramas superiores como camino. Alcé la mirada, y aunque no pude distinguir una forma clara, vi cómo las sombras en la copa de los árboles se distorsionaban y movían donde no debería haber viento. Era como si el bosque estuviera respirando un aliento frío y pestilente.
El pánico se convirtió en una necesidad animal. Me arrojé al suelo y comencé a arrastrarme por debajo de los arbustos espinosos, sintiendo las púas rasgarme la espalda. La criatura me había visto. Lo sabía porque el zumbido se intensificó hasta convertirse en un chillido agudo que me perforó el cráneo, y un momento después, la rama del árbol justo encima de mí se rompió con un crujido seco y cayó pesadamente al suelo, golpeando a escasos centímetros de mi cabeza. Tenía que encontrar un lugar con luz. Mi abuelo me había hablado de un viejo cobertizo de herramientas al final de la propiedad, cerca de la zanja de drenaje. Era pequeño, pero tenía una puerta metálica. Una esperanza. Me levanté y corrí en zigzag, usando los árboles como cobertura temporal. Cada vez que me detenía, el zumbido se acercaba. Y entonces, mientras corría, mis pies chocaron contra algo duro y frío. Caí de rodillas, y mi mano se apoyó instintivamente en el objeto. No era una roca. Lo levanté. Era una linterna antigua, pesada, de esas que usaban pilas grandes. Y estaba encendida. La luz que emitía era débil, amarillenta y parpadeante, pero rompía la negrura. Con la linterna en mi mano temblorosa, la dirigí hacia atrás, apuntando al lugar donde el deslizamiento y el zumbido eran más fuertes. Y no vi una sola figura. Vi dos pares de extremidades largas y delgadas, una a cada lado de un pino, inmóviles. Estaban ligeramente inclinadas, como si estuvieran esperando que corriera de nuevo. Pero había algo peor, la falta de ruido. Habían detenido su arrastre. Estaban esperando. Apagué la linterna de golpe. El silencio regresó, cortante, pero esta vez, yo lo había provocado. Estaba rodeado. Sentí una gota helada caer sobre mi hombro. Levanté la mano, sintiendo la humedad. No era lluvia. Era espesa, casi aceitosa, y olía a la misma podredumbre de la casa. Luego, escuché un suspiro justo detrás de mi oreja. Un sonido tan cercano que sentí el aire caliente y fétido en mi cuello. El zumbido ya no venía de lejos. Estaba dentro de mi burbuja. El aire caliente y fétido en mi cuello no me dio tiempo de pensar. Salté hacia adelante con un grito sofocado y me lancé a ciegas, rodando por el suelo. Apenas me había movido, sentí el aire cortándose donde mi cabeza había estado un segundo antes. Escuché el sonido más horrible de la noche, no el zumbido, sino un silbido agudo y desgarrador, justo a mi lado. Era como el desgarro de una tela mojada, el sonido que un depredador hace al fallar una estocada. Instintivamente, levanté la mano y la linterna, la que había apagado, golpeó algo duro y gomoso. Un chillido antinatural, más alto que el zumbido, explotó en el bosque. Era un sonido de dolor o, tal vez, de furia. Me levanté a trompicones y encendí la linterna de nuevo. La luz temblorosa reveló la criatura que me había estado acechando. Estaba a solo 1 metro de mí. Era incluso más horrible de cerca. Su piel blanca y estirada reflejaba la luz débil. Vi que el hueso de su codo sobresalía de forma grotesca. Pero mi golpe con la linterna no había sido en su cuerpo, sino en sus manos. Sus dedos, largos y finos como agujas, estaban extendidos, y justo en la punta de uno, vi un pequeño brillo húmedo de lo que creí era sangre, mi sangre. Lo más aterrador era su rostro. Esa cicatriz horizontal, que era su boca, se había abierto totalmente, revelando una cavidad negra y profunda sin lengua, ni dientes distinguibles, solo una negrura absoluta. Y fue de esa negrura de donde provino el zumbido, pulsando ahora como una alarma rota. Me di cuenta de algo crucial, estaba cegada por la luz. No tenía ojos, pero esa luz pálida la hacía retroceder un paso, cubriéndose la hendidura de la boca con una de sus manos delgadas. Apunté la luz directamente a la otra figura que vi moverse a mi izquierda, la que también me estaba rodeando. Hice un movimiento brusco y rápido con la linterna.
El zumbido se hizo caótico, como si la luz interrumpiera su frecuencia. Tuve una idea desesperada. El viejo cobertizo de herramientas. Estaba cerca, lo sabía. Corrí hacia lo que creí era el cobertizo, sin dejar de apuntar la linterna detrás de mí. Mientras corría, mantuve el rayo de luz moviéndose frenéticamente entre las dos siluetas blancas, manteniendo el zumbido en un estado de confusión y agitación. Llegué al cobertizo. Era una estructura pequeña, oxidada, con una puerta metálica que chirrió de forma horrible cuando tiré de ella. Me deslicé dentro y cerré de golpe. Intenté poner el cerrojo, pero no tenía. Solo una argolla gruesa. Busqué a tientas. Mi mano encontró una barra de hierro en el suelo, gruesa y fría. La usé, deslizándola a través de las dos argollas para asegurar la puerta. El metal hizo un golpe resonante y esperanzador. Inmediatamente, la furia se desató afuera. Un sonido de metal doblándose provino de la puerta. La criatura, o criaturas, estaba golpeando el metal con una fuerza asombrosa. El zumbido era ensordecedor, retumbando en la pequeña estructura y haciendo vibrar el aire dentro de mis oídos. Me encogí en una esquina, apuntando la linterna a la puerta. El metal se hundía lentamente con cada golpe. La barra de hierro se mantenía, pero no por mucho. Y entonces, todo se detuvo. El zumbido se desvaneció. Los golpes cesaron. Solo hubo un silencio total. Me quedé inmóvil, escuchando mi propio corazón latir. Luego, escuché un raspado suave y lento. No venía de la puerta. Venía de arriba. Levanté la linterna y alumbré el techo. Era de madera y chapa, y vi una sombra movediza en la lámina más delgada. Y luego, un chillido fino cuando la criatura comenzó a rasgar la chapa oxidada del techo, buscando un nuevo punto de entrada. Y justo cuando el pánico me invadió de nuevo, vi algo en el suelo del cobertizo que mi abuelo siempre guardaba allí. Una pala de jardín, con el filo desgastado, pero lista. Agarré la pala de jardín. El mango era áspero y la cabeza de metal estaba fría y ligeramente oxidada. Era mi única arma. Me mantuve bajo el borde del techo, donde el rasguño de la chapa era más evidente. El silencio entre rasguños era lo más aterrador, la criatura estaba siendo metódica. Estaba cortando un círculo lo suficientemente grande para deslizarse. El primer pedazo de chapa se desprendió con un chirrido horrible y cayó al suelo. Pude ver una franja de la noche a través del agujero. El zumbido regresó, bajo y expectante, como un generador averiado al borde de estallar. Entonces, la cara. La cabeza alargada y sin rasgos se asomó por el agujero. La luz de mi linterna la atrapó, y por un instante, me sentí enfermo. Su piel brillaba con una humedad enfermiza. La boca cicatriz se abrió por completo, y el zumbido se convirtió en un pulso directo a mi cabeza. La criatura estaba tratando de anularme con el sonido. Me negué a ceder. La adrenalina me daba una claridad terrible. Mientras la criatura se preparaba para deslizar su hombro huesudo a través de la abertura, levanté la pala y golpeé con toda la fuerza de la desesperación. El metal golpeó con un sonido sordo y húmedo. Un chillido que no se parecía a nada que hubiera oído, agudo y perforador, inundó el cobertizo. Fue tan intenso que tuve que soltar la linterna, que rodó por el suelo, y me cubrí los oídos. La criatura se había retraído del agujero con una velocidad increíble. Sentí que el tímpano me iba a reventar. La criatura no estaba muerta, solo herida y enfurecida. El chillido se mezcló con un furioso golpe en la puerta de metal, luego otro y otro. El metal se dobló tanto que pude ver la negrura de la noche entre la puerta y el marco. Las criaturas habían cambiado de táctica. Estaban destrozando la puerta, y la barra de hierro no aguantaría. Me acerqué a la grieta de la puerta, apuntando la linterna que había recuperado al suelo.
La luz reveló algo que había pasado por alto en mi huida. Junto a una pila de herramientas había una caja de madera vieja y mohosa. Tenía una placa de latón pegada, grabada a mano con un solo símbolo que reconocí de inmediato, la inicial de mi abuelo, G, rodeada por un patrón de líneas circulares que imitaban ondas de sonido. De repente, recordé una vieja historia, un susurro que mi abuelo siempre había rechazado como tontería: si oyes el zumbido en la noche, es que la casa está abierta. Miré la caja. Podría contener algo, cualquier cosa, que me ayudara. Mientras el metal de la puerta comenzaba a rasgarse con un gemido final, me arrodillé junto a la caja. Estaba cerrada con un candado de latón antiguo. Sin llave. Un último y demoledor golpe. La barra de hierro que aseguraba la puerta se dobló por la mitad y cayó al suelo con un estrépito. El pestillo se arrancó y el marco de la puerta se abrió en una brecha horrible. Una mano delgada y larga se deslizó a través de la abertura, buscándome a ciegas. Estaba a solo 1 metro. Con un acto reflejo, levanté la pala y, en lugar de golpear la mano, usé el filo afilado para golpear el candado de la caja. El metal viejo se rompió con un clic seco. Abrí la caja temblando. Dentro, no había ni plata ni oro. Había un solo objeto, envuelto en un paño de lino amarillento. Un martillo de geólogo pequeño, con una cabeza de acero pulido. Pero lo más importante, debajo del martillo, había una pequeña cinta de casete antigua. En la etiqueta, garabateado con tinta desvanecida, solo 2 palabras: el silencio. El hedor de podredumbre llenó el cobertizo. Miré hacia la puerta. La silueta blanca se estaba deslizando por completo hacia el interior. Ya no era un acecho. Era la hora de la verdad. La criatura blanca se estaba deslizando por la brecha de la puerta, su cuerpo se retorcía como un insecto gigante. Su boca cicatriz estaba completamente abierta, emanando el zumbido furioso, que ahora me quemaba los oídos. La otra criatura golpeaba la parte exterior del cobertizo, ansiosa por entrar. Estaba acorralado. Rápidamente, agarré la cinta de casete y la linterna. El martillo de geólogo era pesado y me ofreció 1 gramo de esperanza. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando recordar por qué la cinta se llamaría el silencio. Entonces me di cuenta. El zumbido. Siempre el zumbido. No era un simple ruido, era su forma de comunicación, su sonar y, tal vez, su debilidad. Tenía que encontrar algo que reprodujera la cinta. Mis ojos se posaron en una vieja radio de trabajo en un estante superior, sucia y con un lector de casetes incorporado. La criatura blanca estaba casi dentro, sus largos dedos se arrastraban por el suelo de tierra hacia mis pies. El hedor a moho y podredumbre era abrumador. Me levanté de un salto, esquivando un golpe desesperado de la mano, y golpeé la radio con el martillo. No para romperla, sino para hacerla caer en mis manos. La agarré y, con dedos temblorosos, inserté la cinta del silencio. Pulsé el botón de play. En lugar de música o ruido blanco, una onda de sonido extraña inundó el cobertizo. No era silencio. Era un tono tan bajo y profundo que sentí que mis huesos vibraban. Un sonido que neutralizaba el zumbido. El efecto fue inmediato y aterrador. La criatura que acababa de entrar se detuvo en seco. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. El zumbido se cortó, reemplazado por un chirrido agudo y quejumbroso. Era como si el sonido de la cinta estuviera desmantelando algo dentro de ella. Se llevó sus manos delgadas a la cabeza, como si quisiera arrancar la vibración de su cráneo. La otra criatura, que golpeaba desde afuera, también gritó y se alejó. Me di cuenta de que mi abuelo sabía que el sonido constante que emitían era su ancla al mundo. El silencio no era la ausencia de ruido, era el ruido que las apagaba. No perdí el tiempo. La criatura seguía convulsionando y retorciéndose en el suelo.
Usé el martillo, no como arma, sino para romper el mecanismo de la radio y asegurarme de que el tono no se detuviera. Con el tono de la cinta como mi escudo, corrí hacia la puerta. Pasé junto a la criatura convulsionante, sintiendo su piel fría y sedosa rozarme. Salí del cobertizo, la radio en mis manos, el tono ensordecedor resonando en la noche. Vi la segunda criatura. Estaba arrastrándose a ciegas lejos del cobertizo, hacia la negrura del bosque, gimiendo con ese tono desesperado. Corrí. Corrí con el último aliento que me quedaba, llevando la radio. No volví a la casa. Corrí por el camino de tierra, hacia el este, hacia el horizonte donde el cielo ya comenzaba a clarear con los primeros grises pálidos. Y entonces, sucedió. A medida que el primer rayo de sol tocó la parte superior de los árboles, la radio se quedó sin pilas y el tono cesó. El silencio volvió. Me detuve, mirando hacia atrás, temblando de agotamiento. No había zumbido. No había gritos. El bosque se había calmado, volviendo a su silencio normal. Vi la casa a lo lejos. Parecía normal, tranquila, incluso acogedora bajo la luz creciente. Pero sabía lo que había dentro. Mientras caminaba lentamente por la carretera, cojeando, miré mis manos. Estaban manchadas de sangre seca y tierra. La única prueba de que la noche había ocurrido era la pequeña cicatriz en mi cuello, donde la criatura me había raspado, y el dolor sordo en mis oídos. Nunca volví a la casa de mi abuelo. Pero cada vez que estoy solo en la noche y el silencio se vuelve demasiado espeso, siento un escalofrío. Y escucho, no con mis oídos, sino con mis costillas, por el más mínimo indicio de un zumbido. Sé que las criaturas están ligadas a la oscuridad, y sé que mi abuelo me dejó la única manera de silenciarlas momentáneamente. Pero siempre me pregunto, ¿dónde guardó mi abuelo los reproductores de casetes? ¿Y por qué se agotaron las pilas de la radio justo cuando el sol salió? Manda tu historia al correo de la descripción o comentarios, no olvides darle pulgar arriba y suscríbete al canal, el miedo te espera, y te aseguro que nos encontraremos de nuevo. Esta noche. Dulces sueños.